Hola, ¿qué tal a todos? Bien, este video lo grabo debido a que el día de la clase, bueno, tuve problemas con mi conexión a internet y bueno, mucho de lo que intenté explicar para que desarrollen el práctico no se entendió, no se pudo escuchar o se cortaba. Así que debido a eso, bueno, ahora lo que voy a hacer es grabar de nuevo la clase para que tengan todos la explicación completa de lo que iba a presentar ese día. Ok, bueno, empezamos. La agenda de este video va a ser explicar un poco cuáles son los orígenes de las bases de datos, cuáles son las incumbencias de un sistema de gestión de bases de datos, cuáles son los niveles de abstracción, los tipos de usuarios que están involucrados, cómo elegir un sistema de gestión de bases de datos. Vamos a ver algunos puntos del práctico y cómo resolverlos. Y bueno, evidentemente para este video no va a haber la sección de preguntas, ya que esto ya fue durante la clase. Así que en la explicación del práctico la vamos a cortar. Ok. El origen. La humanidad, desde que es humanidad, siempre ha estado buscando aumentar el conocimiento, siempre fue en busca del conocimiento. Y el conocimiento no es otra cosa más que la información, más que tener todos los datos y entender para qué sirven esos datos. Un claro ejemplo de esto, y lo que se podría llamar una primera aproximación a las bases de datos, son las bibliotecas en donde se guardan los libros. Cada libro contiene información sobre un tema o una serie de temas relacionados. Y la bibliotecaria o bibliotecario es quien se encarga de administrar toda esa información, ordenándola, poniéndola en lugares comunes, etc. Con la llegada de las computadoras se empezó a mejorar esta forma de administración, haciendo que ésta sea más eficiente. En base a esto es que los sistemas de gestiones de base de datos se clasifican en tres generaciones. La primera generación era una generación rudimentaria en donde se usaban archivos de texto plano para guardar toda la información. Estos archivos tenían la desventaja de que era de difícil programación, o sea, la programación era compleja. ¿Qué quiere decir que la programación era compleja? Que cada programador que desarrollaba una aplicación tenía que escribir dentro del programa, dentro de lo que estaba desarrollando, cómo iba a estructurar los datos dentro del archivo, dónde los iba a guardar, de qué forma los iba a cifrar si era necesario y cómo iba a hacer para acceder a esos archivos, acceder a la información, escribir información nueva y modificar o borrar alguna información. También estaba el inconveniente de los datos redundantes. Debido a que una aplicación podía tener más de un archivo, probablemente en más de un archivo existían los mismos datos. Por ejemplo, en una aplicación que manejaba información de alumnos, era probable que en dos archivos distintos exista información del mismo alumno, lo que nos lleva también a la inconsistencia. Si por alguna razón la aplicación modificaba la información del alumno en el archivo 1 y no lo hacía en el archivo 2, se generaba una inconsistencia, porque el alumno del archivo 2, a pesar de que es el mismo, ya no tenía la misma información que el alumno del archivo 1. Otro inconveniente era el difícil acceso a los datos, debido a que la estructura del archivo estaba definida por el programador. Y si éste no tenía documentado cómo pensó la arquitectura, la estructura, entonces era difícil que otro programador tome la aplicación y la modifique, haciendo que este segundo programador tenga que empezar a leer todo el código desde el principio para entender cuál es la lógica con la que el programador 1 desarrolló la aplicación. Otro tema tiene que ver con el coste de almacenamiento elevado. En esa época no había grandes volúmenes como para poder almacenar información. El espacio era reducido y había que saber administrarlo muy bien. Entonces, un archivo que era grande era costoso de mantener porque el equipamiento para tener ese archivo era costoso. También dependencia de los datos a nivel físico tiene que ver con que el archivo generalmente se guardaba en una ubicación en particular.
y si por alguna razón esa ubicación cambiaba, entonces el programa, la aplicación ya no servía porque ya no encontraba. Por ejemplo, si yo como programador desarrollo mi aplicación y defino que el archivo va a estar en la raíz de la unidad C, si es que uso Windows, si por alguna razón ese archivo se mueve a una carpeta distinta de la raíz, mi aplicación ya no va a funcionar porque va a seguir buscando en la raíz de la unidad C. Entonces dependía de que ese archivo continúe en la misma ubicación, y si por otra razón tenía que cambiar el disco o cambiar el medio de almacenamiento, también ya no, la aplicación dejaba de funcionar. Dificultad de acceso simultáneo dificultad para el acceso simultáneo de los datos. Esto tiene que ver con el bloqueo. Cuando una aplicación empieza a manipular un archivo, este archivo se bloquea y ya nadie más puede acceder. Entonces, si a una aplicación, a un archivo necesitan acceder varias aplicaciones o varios procesos dentro de una misma aplicación, estos no pueden acceder al mismo tiempo, o sea, tampoco pueden acceder hasta que la primera aplicación que tomó control del archivo le saque el bloqueo, la desbloquee. Y por último, la dificultad de administrar la seguridad del sistema era si la aplicación manejaba un archivo que estaba en una determinada carpeta, cualquiera sin mucho conocimiento podía venir, copiar el archivo y llevárselo. Después, haciendo un poco de investigación, lo único que tendría que hacer es empezar a entender la arquitectura y ya tenía acceso a los datos. Eso básicamente eran los inconvenientes que había con los archivos. Pero bueno, ¿cómo era en realidad escribir información en un archivo? Vamos a hacer un ejemplo. Un archivo de texto plano no era otra cosa que un archivo plano, en donde el programador definía la arquitectura. Por ejemplo, si yo estoy desarrollando una aplicación que voy a manejar información de una persona, solamente necesito tener una ID, necesito guardar el nombre y necesito guardar la edad, entonces yo definía que el primer campo de mi archivo iba a ser el ID, pongámosle 1, separaba cada información, cada bloque con un punto y coma o un numeral o cualquier otro dígito. Inclusive se usaban caracteres ocultos, pero para el ejemplo lo hagamos con caracteres que conocemos. Por ejemplo, entonces el primer campo era el ID, el segundo campo era el nombre y el tercer campo era la edad. Y el carácter de salto de línea me representaba que tenía que pasar al siguiente registro. Entonces, directamente seguía escribiendo la información y así es como se guardaba. Ahora, cada lenguaje de programación permitía hacer esto de diferentes formas. Conforme fue evolucionando el desarrollo de las bases de datos, se pasó a la segunda generación. Y en la segunda generación ya aparecen sistemas más modernos que se encargarían de resolver todos estos inconvenientes que presentaban los sistemas de la primera generación. Y bueno, es acá donde aparecen los sistemas de gestiones de base de datos. Un sistema de gestor de base de datos no es otra cosa más que un software que hace de interfaz entre el usuario, que vendría a ser el programador, o el DBA, depende, y el recurso físico. Ahora, para que un sistema de gestión de base de datos sea considerado como tal, debe proveer 4 funciones básicas. La primera es que debe permitir crear esa estructura de datos. O sea que el sistema tiene que permitir crear y almacenar físicamente esta información, crear la estructura y dentro de la estructura guardar la información. La segunda función tiene que ver con que se puedan manipular esa estructura de datos. O sea que el programador o el DBA puedan acceder a esa información, pueden agregar información nueva, pueden modificar alguna información o quitar o eliminar mediante algún lenguaje DML. Este lenguaje DML no es otra cosa más que el SQL, que ya la mayoría por lo menos escuchó hablar. El lenguaje SQL es un lenguaje que permite manejar información mediante procedimientos, funciones, y bueno, tiene una sintaxis que permite acceder a la información y manipularla. Otra función que tiene que tener un sistema de gestión de base de datos tiene que ver con permitir el almacenamiento de grandes cantidades de datos.
y obviamente mantenerlos seguros ante accidentes o uso no autorizado. O sea, básicamente cada sistema de gestión de bases de datos tiene que permitir manejar usuarios con roles dentro del sistema, de forma que un usuario pueda acceder a cierta parte de la información o cierta parte de las funciones, y mientras que haya otros que solamente puedan ver o solamente puedan consultar. Y ante problemas, ante errores o pérdida de datos, estos se pueden recuperar. Básicamente tiene que permitir hacer backups. Y la última función tiene que ver con manejar el múltiple acceso a los datos a la vez. Era una de las principales desventajas que tenían los sistemas de archivo, que no se podían acceder a los datos al mismo tiempo. Entonces, el sistema de gestión de bases de datos tiene que permitirlo. O sea, a una misma base de datos deben poder acceder múltiples aplicaciones o múltiples usuarios. Bien. Durante esta generación, los lenguajes de programación más comunes eran todos procedimentales. Cuando estos lenguajes de programación evolucionaron hacia lenguajes orientados a objetos, que son los que usamos prácticamente hoy, era necesario que los sistemas de base de datos también evolucionen y permitan manejar datos como objetos. Entonces de ahí es donde surge la tercera generación y aparecen los sistemas de base de datos orientados a objetos. Y acá también aparece un nuevo tipo de sistema de gestión de base de datos, en donde la información ya no se maneja siguiendo el modelo relacional, que por cierto, todo lo que sea modelo relacional, si no lo vieron todavía, ya lo van a ver en las próximas clases. Entonces surgen los nuevos sistemas de base de datos que no manejaban la información en el modelo relacional, sino que la manejaban en un modelo no relacional. Esto quiere decir que la información la manejan de acuerdo a cómo ésta se va generando. No hay una relación entre ellos y esta información se puede catalogar de diferentes formas. O sea, un mismo modelo puede tener muchas formas de verlo. Bien, ahora pasemos un poco a ver cómo son los sistemas de gestión de base de datos. Hay dos aspectos fundamentales que hay que tener en cuenta en un sistema de gestión de base de datos. El primero tiene que ver con los niveles de abstracción. El nivel de abstracción es cómo maneja la información el sistema de gestión de base de datos. Existen tres niveles de abstracción: el físico, lógico y el nivel de vistas. En este gráfico se puede ver más un poco a qué se refiere esto. El esquema físico tiene que ver con que el sistema de gestión de base de datos tiene que ver cómo guarda físicamente la información, cómo guarda la estructura físicamente en el medio de almacenamiento. Y medio de almacenamiento puede terminar siendo un disco rígido, puede terminar siendo una memoria SD o una cinta magnética, aunque no crean todavía se usan, pero también se pueden almacenar en cinta magnética o en algún otro medio. Cada sistema de gestión de base de datos maneja este almacenamiento de forma distinta. Lo importante es que es el sistema de gestión de base de datos quien se debe hacer cargo de esta función, y ya no debe quedar en manos del programador decidir en dónde se almacena la información y cómo se va a hacer. El siguiente nivel de abstracción es el nivel lógico, y acá es donde se representa ya la estructura y organización de los datos sin preocuparse de cómo estos se van a organizar físicamente. Acá ya no nos preocupamos de en qué parte del disco se van a guardar, cómo se van a guardar, en qué formato de archivo, ni cómo se van a acceder a los datos, sino más bien nos preocupamos de cómo va a estar estructurado nuestra base de datos. Es decir, que acá ya definimos las entidades, definimos las relaciones, los tipos de datos. Si lo vemos en un ejemplo, básicamente lo que tenemos que hacer acá es armar la estructura de nuestra base de datos. Por ejemplo, esto que están acá son las entidades y la relación que hay entre ellas. Bien. Y el siguiente nivel lógico ya es el esquema conceptual. Acá ya nos preocupamos de cómo mostrar la información. Acá ya no nos interesa cómo va a estar estructurada nuestra información, sino cómo mostrarla.
¿Esto qué quiere decir? Que si yo veo los datos que tiene esta tabla, por ejemplo, production, tiene información de la producción de una panadería. Si yo la muestro así, el usuario que vea esta información no va a entender nada, porque no va a entender qué es el Production ID, no va a entender qué es la cantidad, la fecha. Entonces yo acá tengo que preocuparme por mostrarle la información de una manera que él la entienda. Y acá es donde entra las vistas. Tengo que organizar esta información para que el cliente entienda lo que está viendo, o el usuario termine entendiendo qué es lo que está viendo. Por ejemplo, acá yo ya veo que la producción de pan Felipe fue de 70 kilogramos y se hizo tal fecha. Bien. Esos son los niveles de abstracción de una base de datos. Ahora, en lo que se refiere a los tipos de usuario, existen básicamente 3 tipos de usuarios. El usuario desarrollador, que es quien se encarga de desarrollar todos los procedimientos internos, quien también crea la estructura, la primera estructura de base de datos, quien toma el documento que genera el analista y arma la arquitectura de la base de datos. El usuario final, que es quien accede a la información, quien ve la información. Y también tenemos al usuario administrador de base de datos. En grandes empresas, el usuario desarrollador y el administrador de base de datos son personas distintas, porque cada uno tiene un rol diferente. El administrador de base de datos, por lo general, solamente se encarga de hacer que el gestor de base de datos funcione bien y realice los backups correspondientes. Mientras que el usuario desarrollador ya desarrolla aplicaciones dentro del gestor. Estas aplicaciones después son accedidas por otros sistemas externos y a través de esas aplicaciones es que se devuelven los datos. En empresas chicas, el usuario desarrollador y el administrador de base de datos terminan siendo a veces la misma persona, pero sus tareas son diferentes. Bien. ¿Cómo elegir un sistema de gestión de base de datos? Para saber qué elegir, uno debe tener en cuenta 3 aspectos. En principio, el primer aspecto tiene que ver con la forma de los datos. Acá el analista o quien está decidiendo qué gestor usar debe tener en cuenta lo siguiente. Si los datos van a seguir una estructura relativamente igual, o sea, no va a cambiar en el tiempo, salvo, o sea, puede llegar a cambiar, pero los cambios no son bruscos. Si sucede eso, si el analista ve que va a suceder eso en el sistema que está desarrollando, entonces siempre va a optar por elegir un sistema de gestión de base de datos relacional. Ahora, si los datos van a cambiar bruscamente o van a tener cambios constantes, entonces acá ya se debe decidir por un sistema no relacional que permite manejar esas situaciones. Otro aspecto a tener en cuenta es el tamaño de los datos. Acá hay que ver si es que la cantidad de datos que se van a almacenar tiene un límite de crecimiento y nunca va a llegar a ese límite, o el crecimiento puede llegar a ser ilimitado. Entonces, dependiendo de uno u otro, el analista debe seleccionar un gestor que le permita manejar este crecimiento. Por ejemplo, si estamos desarrollando un juego que se juega solamente en un celular y la información se almacena en el celular, ya sabemos que manejamos una información limitada, entonces no va a haber un crecimiento exponencial. Entonces tengo que elegir un sistema de gestión de base de datos primero que sea para celulares y segundo que sea capaz de manejar volúmenes pequeños y rápidos de información. Ahora, si estamos desarrollando otro tipo de juego en donde la información se guarda en un servidor, por ejemplo Fortnite, en Fortnite hay un servidor que guarda toda la información y esta información puede llegar a crecer enormemente. Entonces ya tengo que elegir un sistema de gestión de base de datos que sea capaz de que me permita a mí escalar. ¿Qué quiere decir escalar? Que si un servidor ya no me es suficiente para guardar información, puedo agregar un segundo servidor o una segunda unidad.
El sistema de gestión me tiene que permitir eso. Y por último, el tiempo de procesamiento. El tiempo de procesamiento tiene que ver con qué tan rápido necesito yo la información. Y acá es donde hay que analizar si la aplicación necesita información casi instantánea, debo elegir algún gestor que me devuelva, cuyos tiempos de devolución de datos sea rápido, como por ejemplo los sistemas NoSQL, que en consultas de información son muy rápidos, o si necesito la aplicación puede esperar, o sea, tiene un tiempo de latencia un poquito más grande y puede esperar a que haya un delay en la demora. Entonces, bueno, ahí ya elijo un sistema relacional o algo que no importa que espere un poco mientras devuelvo la información. Básicamente, esos son los 3 aspectos que hay que tener en cuenta para elegir un sistema de gestión de base de datos. Ahora, en la práctica, esto no se suele dar tan así, ya que depende mucho de que, si en el caso del desarrollo de videojuegos, depende del motor de videojuegos que estemos usando, con qué sistema de gestor de base de datos está optimizado. Entonces ya ahí el desarrollador, supongamos que usa algún motor como Unity para desarrollar los juegos, o usa Unreal Engine o algún otro motor gráfico, lo que va a tener que hacer es entrar a la página de ese motor y chequear cuáles son los sistemas de gestión de base de datos que recomienda el desarrollador de ese motor. Puede que esté optimizado para un sistema no relacional o puede que esté optimizado para un sistema relacional. Ahí va a depender del motor que se use. Ok. Vamos a ver el práctico. Bien. El práctico está dividido en 7 puntos. El primer punto hay que aplicarle el criterio. Y acá el primer punto pide que explique 2 de las principales características de un sistema de archivo. Lo ideal sería que expliquen una característica, una ventaja y una desventaja. El segundo punto tiene que responder la pregunta de qué problemas pueden surgir al estructurar la información de una colección de datos a partir del sistema de archivos sin utilizar un gestor de base de datos. Este punto lo hacen en base a lo que se explicó de cuáles eran las desventajas de los sistemas de archivo. El punto 3 es una serie de ítems en donde los 2 primeros son teóricos, o sea que es una base de datos, y de al menos 5 ejemplos en la vida real. Y después mencionar un ejemplo de una base de datos en donde la seguridad sea un requisito imprescindible. Los ítems 3 y 4, no puntos, sino los ítems, piden analizar 2 juegos. El primero, analizar el juego Planta vs. Zombie. Planta vs. Zombie es un juego monojugador que se puede jugar en cualquier dispositivo. Creo que se puede jugar en PC, se puede jugar en dispositivo móvil. Pero el jugador termina jugando contra la CPU, contra la máquina. En este juego lo que van a hacer ustedes es analizar, no importa la plataforma, solamente importa el juego, y analizar, mirar el juego y escribir en el práctico qué elementos cree usted que se deben almacenar en una base de datos. Por ejemplo, la cantidad de niveles es un elemento a guardar en una base de datos. La cantidad de zombies que hay en cada nivel puede ser otra. Y el nivel de dificultad también puede ser algo a guardar en una base de datos. Ahora, el último ítem que pide analizar el juego Call of Duty. Y cuando hablo de Call of Duty, hablo de Call of Duty en general. Ustedes eligen la versión, no importa, hay un montón de versiones de Call of Duty. Call of Duty Ghost, Modern Warfare, Call of Duty Black Ops, hay un montón de versiones. Y así también como Planta vs. Zombie, Call of Duty es un juego que se puede jugar en diferentes consolas. Ya está para PC, está para Play, está para móviles. Eso no importa en este análisis. Lo que importa es analizar el juego siempre en el modo multijugador. En Planta vs. Zombie uno juega contra la máquina. En Call of Duty, en multijugador,
una persona juega contra otra persona. Y acá es donde ustedes tienen que analizar el juego y tienen que decir también qué elementos se deben guardar en base de datos. Y acá tienen que hacer mucho foco en lo que es el multiplayer. Si vamos a analizar Call of Duty en su modo multiplayer, uno de los principales elementos que se debe guardar en la base de datos son las direcciones IP de cada jugador. A partir de ahí pueden surgir otros datos más, como el nombre de usuario de cada jugador y otras cosas más. Ustedes tienen que analizar el juego y decir qué ítems guardaría. Por lo menos 5 ítems en cada punto. Bien. El punto 4 desde el punto 4 a 7 son preguntas teóricas. El punto 4 pide explicar qué es un sistema de gestión de base de datos y mencionar cuáles son las ventajas. Acá dice estableciendo un orden de importancia. O sea, la primera ventaja siempre va a ser la más importante y la última la menos importante. El punto 5 pregunta cuáles son los niveles de abstracción en la base de datos, que eso ya lo acabamos de explicar. El punto 6, cuáles son los usuarios. Y a su criterio, cuál es uno de los usuarios fundamentales del sistema y por qué. Mencionamos 3 tipos de usuarios: el desarrollador, el usuario final y el administrador. ¿Cuál de esos 3 es el más importante y por qué? El último punto, el punto 7, ya es una pregunta un poco más de investigación, en donde ustedes tienen que mostrar o mencionar 6 gestores de base de datos que existen en el mercado e indicar lo siguiente: empresa o grupo que lo creó, la última versión conocida, e indicar la forma en la que administran los datos, si es SQL o no SQL, si es relacional o no relacional. Y por último, mencionar las principales ventajas de cada uno. Esto lo pueden hacer básicamente ingresando a algún gestor, por ejemplo, Oracle. Oracle es un sistema de gestión de base de datos, y si quieren saber las características, las buscan en Google como Features, Oracle Features, y acá le van a aparecer. Es un sistema SQL, tiene traductor de datos, tiene un montón de cosas. Y así como aparecen las características de Oracle, que es lo que le pide acá, las principales ventajas, también puede buscar cualquier otra. Los sistemas de gestión de base de datos que son relacionales son básicamente estos. Oracle es uno, Microsoft SQL Server es otro, MySQL, SQLite, Postgres y MariaDB. Hay otros dando vueltas, pero no tienen tanta importancia. Después también están los motores de base de datos no SQL, que acá ya hay un poquito más. Y los motores de base de datos no SQL están mucho más asociados a las plataformas de cloud que otra cosa. Amazon tiene su propio su propio gestor de base de datos que se llama Dynamo. Google Cloud Firestore. Google Firestore se usa muchísimo en los juegos online, porque maneja una base de datos no relacional muy rápida. No sé si alguno escuchó hablar de Firebase, pero Firestore maneja Firebase y es una base de datos excelente para juegos online. Y después también MongoDB, Arango, Redis. Así que lo que van a tener que hacer ustedes es analizar esos gestores y escribir esto: quién lo creó, la última versión conocida, indique si es SQL o no SQL y cuáles son las principales ventajas de cada uno. Bien, para entregar el práctico tiene que tener una portada. En la portada tiene que tener el número de práctico que se está haciendo. En este caso es el práctico 1. La carrera tiene que tener los datos del alumno: el DNI, el nombre, el apellido. Si tiene libreta, le agregan, y si no, solamente con eso ya es suficiente. Y el grupo en el que está registrado el alumno. Después, cada punto tiene que tener el desarrollo. Punto 1, desarrollo. Punto 2, desarrollo. Punto 3, ítem 1, desarrollo. Ítem 2, desarrollo. Y así sucesivamente.
Bueno, eso sería todo y bueno, ante cualquier duda o consulta está el foro. También tienen los datos de contacto, creo que aparecen los datos de contacto en la página del aula y si no ya lo vamos a publicar. Y bueno, ya pronto vamos a estar publicando la fecha de consulta. Y recuerden que la entrega de práctico es el próximo viernes, creo que es 2 de abril, ya me fijo bien. A ver, es el próximo viernes, sí, 2 de abril. Tienen hasta el 2 de abril a las 12 de la noche para entregar el práctico. Bueno, espero que se haya entendido y ante cualquier duda o consulta, bueno, tienen el foro y pueden consultar. Listo, será hasta la próxima clase. Hasta luego.